En las instalaciones comerciales de Virturas Isabal, patrocinador del Valencia Basket hasta 2017, ha tenido lugar la presentación de la última incorporación del Club Taroncha, el estadounidense Luke Sigma. Por su trayectoria, su estilo de juego y su carácter, Sigma está llamado a ser uno de los elementos integradores del vestuario taroncha y una de las mayores amenazas, si no la mayor, en el juego interior valenciano. Probablemente todavía tiene que demostrar esa capacidad para anotar en los momentos más calientes y desde las posiciones imposibles, como tenía Duelman, pero lo supera en otros aspectos como el de la fuerza física o su instinto por el rebote. Además, Sigma se ha permitido saludar en valenciano, realizar su presentación en castellano y ha hecho gala de una gran simpatía y proximidad a los aficionados. Es por eso que para la formación del nuevo grupo que nos tiene que llevar a la consecución de nuevos éxitos deportivos, creemos que Luke puede ser un elemento integrador de primer orden. Nada más aterrizar, Luke Sigma ya se ha ganado el corazón de los aficionados de Taroncha con su predisposición y cercanía. Estamos seguros que cuando empiece a jugar al baloncesto también conquistará sus corazones y se convertirá, por derecho propio, en uno de los ídolos Taroncha. Hace un año entrábamos en esta gran casa que es el Valencia Basket con la ilusión de nuestro primer patrocinio de alto nivel y con la incertidumbre del resultado del mismo. Y lo hacíamos convencidos de que nuestra manera de ser como empresa se alinea de manera adecuada con la filosofía del club. Porque Isabal es una empresa familiar, valenciana, donde la cultura del trabajo y del esfuerzo está totalmente integrada en el ADN de todos los que la componemos. Y también lo dijimos, que se iban a pintar muchas canastas de Taroncha, creamos el hashtag Se Pinta de Taroncha. Qué poco podíamos imaginar que esto se iba a llegar a cumplir. Como ha comunicado el mismo club, hemos llegado al acuerdo de colaboración para que nuestras pinturas puedan dar color a la nueva imagen que va a tener la Fonteta. Mis últimas palabras, como no, para nuestro fichaje, Luke Sigma. Luke, bienvenido a Valencia, bienvenido a Isabal. Desde hoy eres nuestro jugador, jugador del Valencia, jugador de Isabal. Te deseamos los mayores éxitos personales y de equipo. Y desde hoy te apoyaremos al máximo porque ya eres uno de los nuestros. Muchas gracias a todos y Amun Valencia Basket. Luke, por tu conocimiento de nuestro baloncesto y por la solidez de tu juego, estamos totalmente convencidos de apostar sobre seguro con tu incorporación al Valencia Basket. Y por la parte personal que estamos conociendo, estamos seguros de que te entregarás al máximo para ayudar al equipo a ir alcanzando los objetivos marcados. No nos cabe a nadie la menor duda de que nuestra afición sabrá apreciar y recompensar con su aplauso y con su agradecimiento el esfuerzo sincero y el talento que vas a desempeñar en la cancha. Así pues, Luke, bienvenido a Valencia, bienvenido al Valencia Basket y nada, te deseamos muchísimos éxitos en Valencia porque en definitiva, como decimos siempre, aunque sea un tópico, los éxitos de nuestros jugadores también son los éxitos del Valencia Basket y de nuestra afición. Así que muchísimas gracias a todos, muy amables por su asistencia y ahora mismo entrará Luke en acción para que podáis preguntarle con su castellano que ya conoce más o menos a la perfección, no, pero sí, como sabemos la dificultad que tienen los americanos en aprender, pero bueno, podéis perfectamente preguntar en castellano y nada más, simplemente eso, que Amun Valencia Basket y muchísimas gracias, muy amables. Buen día, buenos días. Primero solo quiero decir muchas gracias a todos por venir y darme ese magnífico bienvenidos al club y a este equipo de esta ciudad. Y bueno, eso será mi quinta temporada aquí en España y es todo un orgullo para mí para llevar esta camiseta de Valencia Basket y jugar por esta afición, este club y esta ciudad. Te prometo que cada partido, cada día voy a dar todo mi esfuerzo y todo lo que tengo en la pista y voy a hacer todo lo que puedo para ayudar a ese equipo a ganar partidos y llegar al nivel más alto que podemos. Y bueno, solo eso y ahora si hay preguntas. Luke, el espejo de Justin Dolman puede ser bueno para ti. Él vino hace 2 temporadas a Valencia, aquí explotó como jugador y también es un jugador
muy parecido a tus características, un jugador que puede anotar, que puede robar. Es un buen espejo ver lo que hizo aquí Dolman e intentar emularlo. Bueno, sí, porque ha sido uno de los mejores jugadores en la liga en los últimos años, pero también somos jugadores diferentes y tengo mucho respeto para él y yo sé muy bien cómo él bien que juega, porque he jugado contra él 2 años ya, pero yo soy un jugador diferente y yo creo que hay cosas en común que tenemos, que hacemos en la pista, pero puede ser lo que yo sé que puedo hacer y bueno, espero que llegue a un nivel de jugador como él en estos años. Hola Luke, en tu primera temporada en Iberostar te atreviste poco con el lanzamiento de 3, solamente lanzaste 22 tiros, sin embargo el año pasado pues ya vimos que lanzaste 56 triples. Es probable que vemos este año un Luke Sigma un poco más exterior y que se prodigue más en el lanzamiento de 3 porque la mejora es sustancial. Bueno, puede ser, depende de lo que quiere Pedro y el cuerpo técnico, pero yo siempre, cada verano, cada día, intento mejorar y trabajar día a día para mejorar muchos aspectos de mi juego y en los últimos años he mejorado bastante mi tiro de 3 y sigo mejorando y trabajando para hacer eso y si tengo la oportunidad de tirar más triples ese año voy a tirarlas, pero también puedo hacer más cosas.